Anselmo, queríamos charlar con usted respecto de su vida, en definitiva, ¿no? Y también un poco del presente, allí en Brasil. Usted tiene raíces bolivarenses, de algún modo su familia estuvo asentada durante mucho tiempo acá, por lo que nos estuvo contando. Así que si le parece, primero a modo de presentación, podría hacernos una especie de raconto de cuál es su ligación con Bolívar y cómo es que se afincó finalmente allí en Brasil. Bueno, fenómeno. Todo comienza con mis abuelos y bisabuelos italianos. ¿Estás escuchando bien? Sí, sí, perfecto, claramente. Mis abuelos y bisabuelos italianos en el inicio de los 1900 compraron campos del otro lado de la 226. Hay una escuela, no sé si escuela número 5 o número 11, por ahí del otro lado de la ruta. Por ahí tenían campos. La número 11, seguramente. La 11. Bueno, mis abuelos paternos y maternos compraron campos por ahí y eso fue en el inicio de los 1900. Todos mis tíos nacieron ahí, en Bolívar, y me parece que la mayoría de mis primos, que son muchos también, y mis padres son mi padre apellido de Berardino, mi mamá apellido Albanés, se casaron en la iglesia de San Carlos de Borromeo en 1950. Y como mi papá había estudiado en la escuela técnica, fueron a Pehuajó y vivieron allá. Pero la mayoría de mis primos, todavía tengo muchos ahí que de vez en cuando los voy a visitar, están en Bolívar. Tengo algunos que se fueron. Les mando un abrazo a todos. Algunos están, tengo otro primo en Azul, Miguel Ángel, otros primos en Mar del Plata, otros se fueron a La Plata, etcétera. Pero algunos todavía se están en Bolívar, que yo los voy a visitar, amo mucho esa ciudad. Cuando mis padres se fueron a Pehuajó, me acuerdo que mi mamá y mi papá me llevaban en el ómnibus El Tigre, allá en los años 1950, iban por el Camino Real, que pasaba frente a los campos de mi abuela. Y para mí era toda una historia fenómena, era Bolívar. Siempre adoré Bolívar, con esas avenidas con palmeras, esa parte de las acolchonadas, que es fenomenal, muy lindo. Inclusive uno de mis tíos tenía una cedería a una cuadra de la iglesia, por la misma vereda, frente a la plaza. Mirá qué punto comercial fenomenal, se llamaba Cedería Early. Y la esposa de él tenía del otro lado de la plaza una cedería también, mi tía Ercilia. Y algunos eran comerciantes, otros se fueron para Buenos Aires, de mis tíos, y mis tías se hicieron su vida ahí también. Entonces, esa más o menos es la historia de la familia. Todas mis tías, algunas se casaron con gente de apellido Ané, que tal vez ustedes los conocen. Sí, claro. Y Ané tuvo, mi tío Alejandro Ané, casado con mi tía Antonia Ané, tuvieron 8 hijos que yo los quiero mucho, a los que están vivos, ¿no? Y por parte de mi mamá eran 5 hermanas, las que se casaron tuvieron hijos. Uno fue Enrique Vicio, que trabajó con Cafiero, en la gobernadora, asesor de Cafiero. Se fue a La Plata, estudió abogacía y fue hasta juez en La Plata. Ya falleció hace unos 5 años, ¿no? Mi primo Enrique Vicio, es por parte de madre. Y bueno, como mis padres se fueron a Pehuajó, yo nací en Buenos Aires, mis padres moraban en Pehuajó, porque mi mamá tenía problemas de salud, yo fui a Buenos Aires, nací yo, y volvieron a Pehuajó. De Pehuajó, años después, fueron a Buenos Aires. Y yo estudié la Escuela Técnica, Ingeniería, y viví en Buenos Aires en la época, hasta que salió un anuncio ya en 1978, era una época muy dura, ¿no? Estaba Martín de Dios en el gobierno, había... saben todo lo que era represión, pero yo no tenía esos problemas políticos, ¿no? Yo quería progresar. Y tenía un compañero que había trabajado conmigo en una empresa, ahí en Buenos Aires, y se fue para San Pablo, en Brasil. Uh-huh. Y cambié de carga varias veces, y este muchacho me decía, mira, yo con un sueldo puedo comprar 5 heladeras o 5 aire acondicionados. Y para mí era todo lo contrario en Buenos Aires, donde yo trabajaba, ¿no? Entonces me empecé a procurar para trabajar en el exterior, y tenía otros conocidos que se habían ido a Venezuela, pero Venezuela era más difícil contacto, hasta que un día salió un anuncio en el Clarín, 1978, que la Peugeot quería gente para trabajar en Minas Gerais, en una fábrica que estaba montando.
Ahí mandé una carta y me llamaron. Yo tuve una entrevista y después combiné todo para ir a trabajar. Pero yo no estaba mal en Argentina. Trabajaba en una empresa de Bunge y Bor, que es uno de los grupos poderosísimos, una excelente empresa. Se llamaba Centenera Fábrica de Envases y ficaba en Pompeya. Yo era del área técnica ahí. Pero la oportunidad que tenía yo ganaría en Brasil unos 3 o 4 veces el sueldo que ganaba allá y con un costo de vida más o menos igual. Entonces era una situación fenomenal. Yo lo que quería hacer, trabajar 2 años en Brasil, juntar un capital y volver a Argentina para poner un negocio mío. Entonces acepté, renuncié a aquella empresa y fui a trabajar allá en el norte de Minas Gerais, 900 kilómetros de aquí, de Río. ¿Algo de portugués hablaba? Sí, no hablaba nada. Y les pido disculpas si se me mezcla alguna palabra, porque es muy difícil sacar el chip y poner el de castellano y portugués. Alguna otra palabra se me puede mezclar. Incluso cuando voy ahí, las personas me dicen, ¿de dónde venís? Yo soy argentino, pero ¿cómo habla diferente? Y hace 40 años que vivo en Brasil. Bueno, entonces yo trabajé 3 años en la Peugeot, que había una empresa que estaba montando en el norte de Minas Gerais. Pero yo después me cansé allá, hubo unos problemas con la parte, era Peugeot francesa y una empresa brasilera. Comenzó con problemas de falta de material y atrasar los sueldos. Ahí la Peugeot salió de la sociedad y solo quedó la empresa brasilera. Ahí yo encontré un trabajo aquí en Río y decidí venir para acá. ¿Qué pasó? Los 2 años que yo quería juntar un capital aquí, no había juntado ningún capital, estaba tal cual había venido, pero ya tenía casa propia, tenía auto, estaba mejor que en Argentina. En 3 años conseguí todo eso, amueblar la casa, ya tenía 2 hijos. El mayor es argentino, vino cuando tenía 1 año de edad, y el segundo, que está aquí ayudándome ahora, ya nació en Minas Gerais, tiene 40 años, el mayor tiene 43. Entonces ya podía pedir la radicación. Teniendo un hijo brasilero no podían echarme de aquí. Ya podía pedir la radicación. Yo y mi esposa, que es argentina, vino conmigo, ¿no? Entonces tenía la radicación definitiva y acabé viniendo a trabajar aquí a Río. Así fueron pasando los años, pasé de una empresa a otra y pasaron 40 años ya de eso, ¿no? Acabó que me jubilé aquí y estoy viviendo aquí ahora. Tengo 3 nietos, 3 hijos varones y me jubilé hace 4 años. Lo curioso es que mi hijo argentino, que vino con 1 año, estudió aquí, estudió en la facultad, estudió informática, bacharel en tecnología de información. Se fue a Canadá hace 1 año, en febrero, y me mandó unas fotos esta semana que ya fue vacunado él, la esposa, que están en la faja de los 40 años, y mis 2 nietos. Mi nieta tiene 16 y mi nieto 14 años. Ya los vacunaron a todos en Canadá. Mirá qué fenomenal. ¿A usted lo van a vacunar? Sí. Sí, me vacunaron aquí en Río hace 1 mes, a mí y a mi señora. Ahora están vacunando personas con 59 años y va disminuyendo. Comenzaron con 100 años allá por enero, más o menos, y fue disminuyendo. Ya estamos ahora por los 59, creo, 58 es hoy, y ayer, fue estos días, esta semana, ¿no? La verdad entonces, es que... Sí. Perdón. Sí, como te decía, tengo 3 nietos, siendo que 2 están en Canadá y una niñita hermosa que nació hace 1 año en plena pandemia aquí en Río, ¿no? Ese es el único que tengo aquí, porque el tercer hijo se fue a San Pablo. También estudió tecnología de la información, bacharel en informática. Adivina lo que hace, si te lo digo no lo vas a creer, es profesor de ajedrez. Es maestro internacional de ajedrez. Y da clases de ajedrez allá en San Pablo. Y la novia de él, también es maestra internacional de ajedrez, va a jugar el campeonato mundial en Rusia en julio representando a Brasil. Mis 2 hijos menores, el del medio y el más chico, son brasileros. El mayor, que está en Canadá, es argentino. El problema cuando hay un partido de fútbol entre Argentina y Brasil, me volvía loco.
Claro, eso iba a preguntar, ¿cómo usted vive clásico? No, cuando ellos vivían, ahora cada uno tiene su casa, ¿no? Cuando vivíamos todos aquí, yo me encerraba en una habitación con mi esposa y veíamos el partido ahí. Y ellos se encerraban en la otra y lo veían en la otra. La única vez Está que bien. me pude divertir un poco fue con aquel famoso gol de Canilla, porque Claro. después, solo con el 7-1, pero no tenemos nada que disfrutar, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, sin duda es que la historia de vida da para charlar mucho más, ¿no? Pero bueno, los tiempos en el programa nos van a limitar un poco. Pero hoy cuando usted hablaba de cuando venía para acá, para Argentina, para Bolívar, que le preguntaban de dónde era, que sonaba distinto, y usted decía soy argentino. ¿Qué tema ese de la identidad, no? Porque en realidad vivió ya más de la mitad de su vida en Brasil, si no me equivoco. Y sin embargo sigue diciendo que es 43 años argentino. aquí, 43 aquí y 22, no, 25 allá en Argentina. Vine aquí cuando tenía 25, iba a cumplir 26. Así Claro, fue. y sigue ese sentido de pertenencia de decir soy argentino. Sí, si fuese por mí y pudiera económicamente, me iría allá. Lo que pasa es que en Argentina cada vez que voy, lo único que encuentro barato es el vino. El resto todo es caro. Claro. Tengo unos primos ahí en Bolívar y mi señora tiene primos en Santa Fe. Cada vez que ellos vienen aquí encuentran todo barato. Y yo cuando voy allá encuentro algunas cosas baratas, que es el vino y la carne, que quiero hacer asado, siempre está cara. Pero los asados los hacemos igual, ¿no? Y no por eso como dejar de hacer una fiesta, ¿no? Lógico, lógicamente. Anselmo, ¿y cómo se vive hoy en Brasil, ya metiéndonos un poco en la actualidad? Son muchas las noticias que tenemos acá en Argentina, la verdad es que no son nada positivas, por lo menos las que nos llegan a nosotros, pero otra cosa es cuando por ahí uno vive ahí, seguramente usted me va a poder dar un panorama en primera persona, que es mucho más valioso. Sí, las noticias, mira, si vos mirás la televisión aquí, es un desastre. Parece que todo está atacado por la pandemia. Ahora sí salís a la calle, parece es una vida normal que se lleva. Eh, Cuando están prohibidas las playas, por ejemplo, la gente va igual. Está prohibido, por ejemplo, el acúmulo de personas en bares y restaurantes, se acumulan igual. Estos días, por ejemplo, que hubo sol aquí en Río de Janeiro, la multitud de gente que anda por las calles es impresionante. No parece que hay una pandemia. Lo único que puede decir que hay una pandemia es porque todo el mundo usa máscara. Algunos otros no usan la mascarilla, ¿no? Pero aquí en Río te puedo decir que hubo momentos muy difíciles. Por ejemplo, el año pasado, a partir de abril hasta octubre más o menos, se decretó un lockdown. Y ese lockdown cerró muchos comercios. Solo podían funcionar esenciales como es farmacias, alimentos, PECH y laboratorios y servicios médicos. Y yo como tengo una heladería, después que me jubilé, abrí una heladería, podía funcionar. Pero la heladería está en un pequeño shopping que tiene unos 40 negocios. De los 40 solo éramos 4 o 5 funcionando, que era una farmacia, venta de comida, venta de tortas y eso. El resto, que era más o menos el 90%, estaban cerrados. Y de ese 90% cerrado, cuando volvieron a abrir, más o menos unos 6 o 7 no abrieron de nuevo, cerraron porque no pudieron abrir. Pero ahora, después que eso fue hasta octubre, después más o menos como las internaciones fueron disminuyendo, en lo que se basea la prefectura aquí, en lo que se basa. Si tienen, digamos, 80%, 90% de ocupación, ahí comienzan a pensar. Cuando está cerca del 100% de ocupación, ahí mandan lockdown, cerrar todo. Pero cuando cae menos de 80% de ocupación, 80%, ahí permiten funcionar todo. Entonces, para fin del año pasado, se abrió todo de nuevo. Los índices estaban mejorando. ¿Qué pasó? Vino la segunda onda. Pero vos veías, las playas no había lugar ni para sentarse, rellenas de gente. Cuando vino Carnaval, los puntos turísticos como Cabo Frío y Bucios tuvieron que hacer barreras sanitarias porque era una inundación. Los prefectos de aquellas ciudades estaban preocupados. La gente va a salir de feriado, de Río de Janeiro, de Carnaval, y nos van a llenar aquí y vamos a tener contagios nuevamente aquí. Y así comenzó la segunda onda,
que en abril y mayo fue terrible. Estaba todo, mandaron cerrar todo nuevamente. El final de marzo y parte de abril solo podía funcionar nuevamente servicios esenciales y con horarios restrictos hasta las 5 o 6 de la tarde. Pero ahora, ¿cómo los índices mejoraron? ¿Por qué mejoraron? Por causa de la vacuna. Te conté que ya están vacunando 59 años y va disminuyendo la edad, ¿no? Aquí en Río de Janeiro ya tenemos más o menos 2 millones de personas vacunadas con la primera dosis y 940.000 con la segunda dosis. Entonces, los índices aquí están diciendo que personas con más de 60 años disminuyó 80% las infecciones. Eso hace de que la economía se reactivó de nuevo. Y la gente no quiere estar cerrado. Están desesperados por salir. Ahí en el shopping, donde tengo la heladería, hay un pequeño parque con juegos para chicos. Y los días que hace calor, está repleto de gente. Los adultos todo con máscaras, ¿no? Los chicos también. Pero ya está liberado prácticamente todo. Pero, o sea, sí. Funciona, digo, todo de manera normal, con la diferencia de por ahí algunas precauciones, como puede ser el uso de mascarilla o barbijo. Es obligatorio. En los comercios, dice... Anselmo, perdón, antes de que siga, usted dice es obligatorio, ¿y hay alguna sanción para la gente que no usa? En algunos estados sí. En Paraná, por ejemplo, en Paraná la cosa no está muy buena y hay restricciones de comercio más estrictas. En San Pablo hubo también. Aquí en Río no, le dicen a uno, yo hasta vi guardas municipales sin máscara por la calle. Claro. Entonces no le pueden venir a decir a la gente, use máscara, claro, si ellos lo usan. Pero algunos usan, otros no, pero no hay ninguna restricción, ¿no? ¿Qué pasa? El negocio aquí es multar. El comercio que tiene un lugar donde puede ser multado, si detectan a alguien sin máscara ahí adentro, ahí puede ser que lo multen. Como pasaba en los comercios que no podían abrir durante el lockdown. Los guardas municipales circulaban y si el comercio estaba abierto, llegaba una advertencia. Y si volvía a abrir, multas. Y después cerrado. Pero las personas no. Aquí en Río no hay ninguna penalización para quien no use la máscara. Pero es obligatorio. Dentro de los shows, claro, comer, hay un letrero que dice prohibida la entrada sin máscara, obligatorio dentro de los comercios utilizar máscara. Bien, pero el buen senso dice de usar máscara, ¿no? Sí, lógico. Anselmo, ¿y cómo tomaron el hecho de que Brasil organice finalmente la Copa América? Acá en Argentina la verdad es que la noticia repercutió mucho, primero porque no se iba a hacer en nuestro país, digamos, y segundo porque la decisión hubiese sido que la Copa vaya a Brasil, un país en el que obviamente la pandemia también ha hecho estragos. Pero digo, desde el ánimo social, o por lo menos el que se vive allí en Río de Janeiro, ¿cómo recibieron la noticia? Las opiniones están muy divididas aquí. Cuando se comentó que habían propuesto a Brasil, ya muchos jornalistas deportivos salieron a decir que es una locura, que puede pasar, que pueden venir jugadores, porque los jugadores, aunque sean de selecciones sudamericanas, no están en Sudamérica, vienen de selecciones que están, jugadores que están en Europa, en Asia, pueden tener una cepa diferente. Yeah. Entonces, médicos y jornalistas y médicos que consultaron por televisión eran todos contra, pero el presidente consultó a sus ministros y fue a favor. Entonces ya se está preparando todo para sedear, parece que son 4 sedes. En Brasilia hay una, Cuiabá, Guayana y aquí en Río. Aquí en Río supongo que debe ser la final. Pienso, ¿no? Sí. La idea es que sea la final. Y las opiniones están muy divididas. Yo pienso personalmente que no debería ser. No es momento. Económicamente no va a traer nada, porque no va a haber gente, solo los patrocinadores que pueden tener su publicidad vista por televisión. Para el país no sé qué puede traer de beneficio. Bien. Anselmo, yo le quiero agradecer mucho por el tiempo y principalmente por la predisposición que tuvo. La verdad es que tuvimos varios inconvenientes técnicos y la verdad es que tuvo una paciencia elogiable realmente para que podamos establecer este contacto. Así que, bueno, le quiero agradecer mucho. Cuando vuelva por Bolívar, si la pandemia no lo permite, nos gustaría tenerlo acá también en el estudio.
Gracias, fue muy interesante compartir este momento. Me gustaría mandarle un abrazo, nombrar a algunas personas, si me permitís, que Claro, son sí, sí, cómo no. Sí, sí, Le sí, mando un cómo no. abrazo fuerte a Cristina, Marta, Pocho, Margarita, Jaime, Luis, Graciela y Marcos y Jorgelina. Marcos, el hijo de Cristina, que es mi prima, ¿no? Marcos fue el contacto con Juan para conseguir este reportaje. Muchas gracias por Buenísimo, poder buenísimo. darles esto. Por favor, muchísimas gracias a usted y que tenga buena jornada. Gracias, feliz cumpleaños de nuevo y un abrazo para todos ahí. Muchas Chao. gracias, ¿eh?